Que el Señor me los bendiga a todos, sean bienvenidos. Gracias al Señor por los que estamos y los que no han podido venir, que el Señor los guarde, ¿verdad? Si andan de vacación, que disfruten. Si andan en el trabajo, que el Señor guarde la entrada y salida. Y esperamos, ¿verdad?, que el Señor nos ayude en este día para ser edificados con su palabra. Como saben, hemos estado viendo el libro de Génesis. Actualmente estamos en el capítulo 4. El domingo pasado se vio hasta el versículo 16. Vamos a retomar del versículo 16 al versículo 26 para terminar ese capítulo hoy. Génesis 4, 16 al 26. La idea central de esta parte del capítulo es que mientras la descendencia de Caín destruye una civilización, construye una civilización sin Dios, Dios preserva pueblo para sí, por medio del cual vendrá el Salvador prometido. Dios siempre tiene un remanente fiel, siempre. A Dios no lo toma nada por sorpresa. Y aun si se extinguiera por toda la tierra el remanente, del polvo el Señor lo levanta, porque Él es soberano y siempre tiene el control. En el año 79 después de Cristo, había una ciudad romana que se llamaba Pompeya. Esta ciudad era avanzada en riqueza, en comercio, en arte, en una vida cultural, sociable, muy bonita. Todo parecía indicar que era una ciudad fuerte, poderosa, invencible, pero carecía de Dios. Y sí, el Señor puede prosperar a todos porque hace llover sobre ricos y pobres, sobre buenos y malos, pero sin Dios estamos perdidos. En un par de horas, el monte Vesubio hizo erupción y toda la ciudad quedó sepultada bajo cenizas, bajo la lava ardiente que consumía todo. Las excavaciones arqueológicas muestran una ciudad llena de avances materiales, llena de todo menos de Dios. No estaba Dios por ninguna parte. La idolatría los consumió. Aparentemente ricos, llenos de títulos, con muchas propiedades, con dinero, pero sin Dios. Esa es la realidad que la humanidad enfrenta de tiempo en tiempo, de siglo en siglo, hasta hoy. En El Salvador tenemos una situación similar. En el año 1400, o aproximadamente 1400 años, una pequeña comunidad agrícola en lo que hoy se conoce como La Libertad, en El Salvador, vivía una vida normal. Los habitantes salían tranquilos a hacer lo que tenían que hacer, tenían su cultivo, vidas cotidianas, así como nos levantamos, oh, es un día más, no pasa nada, todo tranquilo, un día más. Una lluvia intensa de ceniza volcánica salió del volcán Loma Caldera y hizo erupción. En la parte del Boquerón baja esa colina y está un monte. Ese monte era tanta la presión que no salió del volcán en sí, sino de ese monte, convirtiéndose en un cráter. Durante más de 1000 años la ciudad permaneció oculta, hasta que en 1976 la encontraron, que hoy es Joya de Serén. Entonces, hoy en día se conoce Joya de Serén como la Pompeya de América. Una situación muy similar. De igual manera, lastimosamente, tenemos Venezuela hoy en día. Gente saliendo a trabajar, unos con planes de casamiento, otros con planes de construir casas, otros con planes de inversión, otros en su vida cotidiana. Y de un momento a otro, 2 terremotos fuertes sacuden y entierran una ciudad entera en La Guaira de Venezuela.
triste. Cada noticia que vemos nos saca las lágrimas al ver no solo personas, sino también animalitos que están vivos debajo de los escombros. Entonces, esto, hermanos, nos enseña de que no importa la profesión, nuestros planes, los planes del Señor son otros y son mucho mejor, pero debemos considerar a Cristo. Sin Cristo no hay salvación, no hay futuro, no hay vida, pero en Cristo tenemos el camino, la vida, la puerta, la esperanza, la salvación. En Él tenemos todo. Mateo 24, 42 al 44 dice: por eso nuestra seguridad no debe estar en nuestras posesiones, nuestras ciudades o nuestros logros, sino únicamente en Cristo, quien es nuestro refugio eterno. Hebreos 13, 14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Todas las ciudadanías aquí perecen. Los imperios perecen. Tenemos a Irán hoy en día con la guerra. En un tiempo se llamaba Persa. Era el imperio persa, el imperio más grande que ha existido sobre la faz de la tierra. Las naciones doblaban sus rodillas ante el imperio o eran asesinados. Eran borrados de la faz de la tierra. Pero la tierra da vuelta 365 veces alrededor del sol en un año. Y esa ciudad que un día desaparecía de las ciudades, hoy está siendo amenazada por otro imperio a ser destruida completamente, para que nunca nadie más la recuerde. Pero eso, hermanos, es el hombre a raíz del pecado. En Cristo no encontramos destrucción, sino que en Cristo encontramos edificación, y en Él tenemos toda la esperanza. Así que, dicho esto, vamos a leer Génesis 4, 16 al 26, en el nombre del Padre, del Hijo y la presencia de su Santo Espíritu. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres en una canción: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven con mi golpe, por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar
el nombre de Jehová. Hermanos, si andaban buscando nombres para niños, ahí tienen una lista. Vamos a orar y dar inicio a su palabra. Padre amado que estás en gloria y estás en lo más profundo de nuestro corazón, venimos ante ti, Señor, reconociendo que eres grande, maravilloso, cuidadoso, pues no hay otro como tú, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder ser edificados, para que hables a nuestro corazón y, Señor, podamos ir y hablar las buenas nuevas de salvación al mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te suplico que seas tú, Señor, hablándonos hoy y no el hombre, y que toda la gloria, Señor, sea solo tuya. En tu santo nombre oramos. Amén y amén. El título o tema del siguiente sermón es dos linajes, dos ciudades, pero un solo Salvador, y ese es Cristo, hermanos. En el primer punto, vemos el hombre puede construir una civilización sin Dios. Dice del 16 al 22, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Lo primero que impresiona en este versículo 16 es que salió pues Caín de delante de Jehová. Eso no quiere decir que Caín estaba limitado a la omnipresencia de Dios, donde Dios está en todas partes al mismo tiempo. No, lo que significa esa parte es que había rechazo de parte de Caín a Dios. Como pudimos ver anteriormente, Caín mata a Abel porque su corazón se enfureció con su hermano al ver la relación de Abel con Jehová. No era la ofrenda, sino la intención del corazón. Esa intención del corazón en Caín era a dar una ofrenda para salir del compromiso. Y la intención del corazón de Abel era honrar a Dios con lo mejor de sus ovejas. El problema no es de que sea la ofrenda grande o pequeña, gordo o flaco. El problema es de que hay una intención en el corazón. Por eso cuando ofrendamos, la palabra dice alegremente conforme propusimos en nuestro corazón. Por si el corazón es mezquino, malo, avaro y no considera a Dios como lo primero y lo mejor y darle el valor más alto como su Dios, estaríamos dando cualquier ofrenda. Pero la ofrenda principal que el Señor llama es nuestra vida, nuestras acciones, nuestra manera de vivir, cómo pensamos en cuanto a Dios. Porque hay un final, pero también hay un comienzo. Y el comienzo
de todo pecado comienza en el corazón. Dime dónde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Donde está tu tesoro, ese es tu Dios. Tenemos que examinar nuestras vidas y ver cuál es la prioridad que le damos a Dios. O si Dios es una cosa más de las cuales tenemos que chequear cada semana en una lista. ¿Qué estamos haciendo? Caín abandonó voluntariamente la comunión con Dios. ¿Cuántos de nosotros abandonamos la comunión con Dios cuando no oramos? Es más importante la comida que la oración. ¿Cuántos comemos sin considerar a Dios? Estamos poniendo la comida, las cosas materiales, sobre el nombre de Dios. ¿Cuántos de nosotros oramos antes de tomar una decisión? Decisiones pequeñas o grandes. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos debe ser para la gloria y honra del Señor. Debemos honrar el nombre de Dios. Pero cuando queremos hacer nuestra voluntad, cuando queremos edificar, cuando queremos ser prósperos, cuando queremos alcanzar títulos, reconocimiento, exaltar el orgullo, el ego humano, no consideramos a Dios. Porque el considerar a Dios significa que no tenemos nada bueno, sino que lo bueno viene por su gracia y su misericordia, incluso para los perdidos. Las cosas buenas y las cosas que avanzan se las da Dios, pues Él es soberano y siempre tiene el control. Hay quienes se les es dado para edificación y hay quienes se les es dado para condenación. Solo hay dos caminos: o sirve a Caín o sirve a Jesús, porque los descendientes de Caín son los descendientes de la serpiente, descendientes de Satanás. Así se vean prosperados, millonarios, que piensan de que en la riqueza está su salvación y su Dios. Pero eso no lo es todo. No quiere decir que un rico no puede entrar al reino de los cielos. Claro que puede entrar, pero es cosa difícil, porque la mayoría de ricos aman más sus riquezas, confían en sus riquezas y piensan que ellos tienen el control y no Dios. Incluso hay algunos que niegan a Dios. El problema es no solo en el momento que cae una enfermedad sin cura y que entienden que todo lo que tienen no es nada, porque sin vida, sin salud, no importa lo que tenga, no lo puede disfrutar. ¿Cuántos de nosotros venimos de nuestros países, venimos a trabajar, a desgastar el cuerpo de una manera que nos llenamos de enfermedades? Y si un día podemos bien volver a nuestros países, ya no puede ir a comer conservas, no puede comer mango, no puede comer nada porque ya anda enfermo. ¿Dónde quedó la jactancia? ¿Dónde quedó el orgullo y el ego? Puede tener el mejor dinero, las mejores tierras, los mejores títulos, ciudadano americano, pero se come un mango y le subió el azúcar y ahí está, ¿no? La manita. Se comió una sopa de mondongo y ya se le subió el colesterol. ¿Por qué? Porque no cuidamos el templo, porque hemos considerado otras cosas antes que a Dios. Todo se acaba, pero la salvación en Cristo permanece. Cuando Gigi Ávila estaba predicando, decía de que habían personas que estaban orando: Señor, sáname de este azúcar, sáname del colesterol. Y el problema de que cuando salían pasaban a comprar los pasteles, las pupusas, ya después del culto, el pollo con tajada, todo, échenmele más un juguito ahí, así con grasita. Imagínense entonces dónde está el cuidado. Pedís y se os dará, buscáis y hallaréis, ¿verdad? Pero debe de poner de su parte, el corazón debe ir alineado con la oración. Entonces, el mayor castigo del pecador no fue salir del Edén, de tener el paraíso que todos nos daba, boquita que querés y nosotros te pareces. No, hermanos, el peor castigo es haber salido de la presencia de Dios.
No porque Dios no está en todos lados, sino porque esa presencia de Dios significa la relación con Dios. Si usted está en Dios, tiene una vida eterna. En la separación con Dios hay una muerte espiritual y física. ¿Por qué? Porque muerte quiere decir separación. Si no estamos con Dios, estamos muertos. ¿Por qué? Por los delitos y pecados. Lo que siembre, eso se cosecha. Si se vive una vida de pecado, cosechará condenación. Si vive una vida espiritual edificándose y diciendo no al pecado y reconociendo de que a pesar que peca y que 1000 veces cae el justo, Jehová con todo lo recogerá, lo levantará, porque no somos salvos por nuestra propia santidad, sino por la santidad de Cristo. Pero esa santidad, no porque Él nos da su santidad y nos da su gracia, nos da licencia para pecar. Nunca ha sido así. Estamos en Génesis y no es así. Vamos a llegar a Apocalipsis y no es así. ¿Por qué? Porque Él dice ser santo porque yo soy santo. Santo quiere decir apartado del pecado. Pero cuánto esposo, cuánta esposa, cuánto amigo no llega completamente a los pies de Cristo porque está atado con el pecado. Porque no puede dejar la dama que tiene por allá escondida. Porque no puede dejar de robar allá en su trabajo o en un lugar donde está. Porque no puede dejar el vicio, las drogas. Cualquiera que sea el pecado, por grande y difícil que parezca, en Cristo se puede romper toda cadena. En Cristo estamos cubiertos con su sangre. En Él tenemos toda esperanza. Y ninguna cosa material o humana que ancle a la persona a ser hijo de Satanás, nada de eso vale la pena. Debemos de romper toda cadena de pecado y venir así como estamos. No porque Dios nos ame tal como somos, sino que nos ama a pesar de lo que somos. En Él tenemos toda esperanza, complacencia. A pesar de nosotros, Él los ama, los da su misericordia, los da salvación. Permanece un remanente, sea poco o sea grande. Ese remanente es eterno, porque Dios no lo dejará que pierda su alma. Pero necesitamos decir no al pecado y sí a Cristo. Vamos a enfrentar necesidades, vamos a enfrentar pruebas, va a haber dolor, pero algo grande nos espera, que es la salvación. Es esa relación preciosa y eterna que tenemos con Cristo desde una vez y para siempre, exaltando su santo nombre desde ahora hasta el final de los siglos. Hermanos, eso no tiene precio. El cuerpo se va a acabar. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Se va a cumplir y se está cumpliendo. El día del Señor se ha acercado. Muchos se estarán casando, dándose matrimonio, estarán trabajando, estarán pensando en el retiro. Pero Cristo viene pronto en las nubes y hay que estar preparado. Que no lo encuentren como las vírgenes que no tenían el aceite, no estaban preparadas para irse con el esposo, sino que debe de estar preparado en todo tiempo, porque vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Todo está cumplido. Solo estamos esperando que Cristo venga por su iglesia. Esté firme, niéguese al pecado, pídale al Señor que lo ayude, dependamos de Él, hermanos. En Él tenemos toda esperanza. Caín no buscó reconciliación con Dios, simplemente sigue con su vida. Si te vi no me acuerdo. Luego ocurre algo sorprendente. Caín edifica una ciudad. Cualquiera pensaría de que porque una persona está alejada de Dios no va a ser próspero. Y tenemos a Caín sin Dios edificando una ciudad. Porque la bendición de Dios nunca ha sido material. Es mucho mejor. Las riquezas pasan, eso se acaba.
pero la bendición de Dios es eterna. No quiere decir que Dios no puede bendecir. Abraham era el hombre más rico de toda la tierra. Salomón, David, hombres de Dios inmensamente ricos, pero tenían algo mucho más grande. Y ese es Cristo. El gozo del Señor no se compara con nada. Y tenemos a David suplicándole a Dios que le regrese el gozo de él, que lo perdone. Está arrepentido, llorando a causa del pecado. Lo tenemos en los Salmos. Siendo rey, imagínense cuánto rico hay hoy que no es feliz si no tiene a Cristo. Tenemos el ejemplo de Robin Williams, un actor famosísimo, millonario. Cualquiera podría pensar de que tiene todo la felicidad, pero es que la felicidad no está en el dinero. Terminó ahorcándose el hombre, frustrado. Ellos eran prósperos en ganadería, en música, instrumentos, economía, organización social, una ciudad bien avanzada para esa época. Todo demuestra que los seres humanos, aún caídos, pueden ser prósperos económicamente, pues Dios es quien ha dado las capacidades de poder pensar, de poder moverse, de poder hacer. Esto no es una expresión de la gracia común, es una expresión de la gracia común. Pero recuerde que está la gracia común o la gracia general para todos, pero también está la gracia eficaz, la gracia específica para el pueblo de Dios. Dios hace llover sobre ricos y pobres, pero muchos son los llamados. Esa es la gracia general, pocos los escogidos. Pero el que ha sido escogido y el que esté en la mano de Dios, nadie lo podrá separar del amor de Dios. Juan Calvino enseñó que estos dones intelectuales proceden de la bondad de Dios, pues todo lo bueno procede de Dios. Y no significa que el hombre haya sido espiritualmente restaurado. No. John MacArthur también dice, señala que el problema no era la ciudad, la música, el trabajo, tener dinero. Tener dinero no es pecado, hermano. Amar el dinero más que a Dios es el pecado. Olvidarse de Dios porque está panzón, porque hay riqueza, porque hay un carro nuevo parqueado afuera, porque vive sin presupuesto, porque tiene los mejores títulos. No es malo, pero cuando eso ocupe el lugar de Dios, eso, hermano, es un camino directo al infierno. No tiene otro nombre. Imagínense, eso está pasando desde el comienzo de los tiempos. Sigue pasando hoy a causa del pecado. La cultura avanzó, la adoración desapareció, la tecnología creció en esa ciudad, la santidad disminuyó. ¿Cuántas veces los incrédulos avanzan con trampas y dicen que Dios los ha bendecido? Imagínense esa escena de que va un ladrón, pero él va bien orado y le dice, Señor, líbrame. Va, se mete a una casa, sale con dinero, relojes y las joyas y todo, y después todavía dice, ay, que Dios me ha bendecido. Una vez estaba con un amigo y de repente llegó un paquete que no era de él, un paquete de ejercicios de Zumba, creo que era, que en ese tiempo valía como $800, que acababa de salir, el montón de videos. Y cuando llegó tenía el nombre de la vecina. Y yo pensé que él lo iba a dejar, pero de repente dice, ay, ya me llegó la Navidad, dice, el Señor me ha bendecido con esto. Imagínense, hermano. Hasta los impíos piensan que creen en Dios y que Dios los bendice y que Dios es su Padre, pero sus obras son las de Caín, no las de Abel, no las de Dios. Esta aplicación nos muestra una generación que se parece mucho a Caín, porque hoy en día tenemos inteligencia artificial
Imagínense si la persona no es inteligente, pero anda un teléfono, cualquier cosa puede desarrollar. Inteligencia artificial, medicina avanzada, viajes espaciales. Hoy si usted quiere ir a la luna, $1 millón, va y vuelve. Hoy que subió el combustible, le subieron a 1,5 millones. Pero como ya está bajando, ya está como 1 millón otra vez. Así que si quiere ir, imagínense, puede ir a la luna. Viajes espaciales, comunicación instantánea. ¿Quién se iba a imaginar hace unos 20 años o más que podíamos estar hablando no solo por teléfono? Bueno, el teléfono sí va a unos 40 años, pero que íbamos a estar viéndonos los unos con nosotros en cualquier parte del mundo, instantáneamente. Pero recuerde también de que no todo es prosperidad. Nadie habla de los suicidios, familias destruidas, violencia, idolatría, rechazo a Dios, homosexualismo, abortos, eutanasia, un montón de cosas, de que son raíces que vienen a través del rechazo a Dios. Hermano, o estamos con Dios o no estamos, no hay medios, porque el que está tibio lo vomitará de la boca. ¿Por qué? Porque ser tibio significa ser hipócrita, no tiene otra palabra. O estamos con Dios o estamos con Satanás, pero no hay medios. Debemos de estar claros en nuestro corazón, y si no hay claridad en el corazón, a Cristo tenemos, al cual podemos ir de rodillas, pedir perdón y Él nos perdonará. No se deje distraer por el mundo, por la prosperidad, por la tecnología, por una cosa y otra. Hay que permanecer firmes a los pies de Cristo, porque solo en Él hay salvación. El progreso tecnológico jamás sustituirá la necesidad del nuevo nacimiento. Le puede dar alegría, pueden extender la vida, puede pagar un montón de cosas, pero necesitamos el nuevo nacimiento. No podemos quedarnos en el mundo de Caín. Necesitamos nacer de nuevo, y ese nacimiento solo es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Marcos 8:36, para terminar el punto 1, dice: ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El alma no tiene precio y no es negociable. Es tan inalcanzable el precio del alma que nosotros no la podemos comprar. Pero la sangre de Cristo tiene poder y es más cara, y libra de todo pecado y perdona hasta el pecado más oscuro. En Él tenemos esperanza. Él sí pagó el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Y gracias a ese pago que Él hizo en la cruz y a su resurrección, hoy tenemos toda esperanza, porque Dios ha sido fiel a su palabra. Lo que prometió en Génesis 3:15 lo ha cumplido. Cristo vino, dio su vida en la cruz del Calvario, la tumba está vacía porque Él resucitó para salvar del pecado a todo aquel que cree en su nombre. A todo aquel lo adopta y lo hace, no solo lo salva, sino que lo hace hijo. Porque el que está en Cristo está unido a Él y no está muerto, está vivo y es inseparable. Jamás podrá separarse, porque Cristo no peca. Y si estamos en Él, un día tampoco nosotros podremos pecar. Él nos ha dado una vida mejor. Si están en Él, hermanos, esté tranquilo. No importa las pruebas, todas las cosas son temporales. Decía la Juana Rivera que no hay mal que dure 100 años o cuerpo que lo resista. O termina la prueba o nos vamos nosotros. Pero el que muere en Cristo es ganancia. Hermanos, es una bendición. Punto número 2. El pecado siempre crece cuando el hombre vive lejos de Dios. Esto lo vemos en Génesis 4, 23 al 24. Versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe.
y 7 veces será vengado Caín. Lamec en verdad 70 veces lo será. Imagínense la sinvergüenzada, el primer hombre que tiene más de una mujer. Y ya sinvergüenzada ha llegado hasta hoy. Dios creó varón y hembra, lo creó, no varón y hembras. No fue una docena de costillas que le quitó al hombre, solo fue una. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? De que el hombre ya no está contento con una costilla, sino que ahora quiere todo el barbecue. Pero eso nunca ha sido el plan de Dios, hermano. Uno a uno, para la gloria de Dios. Entonces, vemos aquí cómo Lamec está haciendo esta canción. Si bien Caín se esconde cuando mata a Abel, porque hay vergüenza y pecado, aunque no haya arrepentimiento, pero imagine Lamec, un descendiente de la 7ª generación de Caín, está cantando públicamente a sus 2 mujeres de que él va a matar de una sola herida, o que herirá con un solo golpe. Hermanos, aquí ya está depravado el pecado demasiado. No solo está con la poligamia de tener más de una mujer, rompiendo el diseño que Dios ha creado, sino que además se jacta que puede asesinar y que ha asesinado, y en lugar de que hay castigo y consecuencias, se jacta que así como Caín 7 veces será vengado si alguien lo toca a él, de él Dios se vengará 70 veces 7. Lo mismo vemos en Mateo 18, cuando Pedro le dice al Señor si debe de perdonar 7 veces a un hermano que lo ofenda, y Dios le dice 70 veces 7. No es que son 490 veces, hermano. Lo que quiere decir Dios, haciendo referencia de que así como Lamec decía que infinitamente, que él podía matar, hacer y deshacer y que no había castigo, de la misma manera le dice a Pedro que hay que tener misericordia infinitamente. Hay que perdonar, hay que perdonar. No hay que vivir con raíces de amargura. Necesitamos perdonar, y aunque es difícil, dejar la venganza al Señor. Mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Hay momentos de tentación en los cuales quieren matar a alguien, pero debemos de recordar que la venganza es del Señor. Laura del Valle decía de que cuando alguien le hacía algo malo, que lo quería matar, decía, porque le había hecho algo malo, pero después decía que ya lo quería revivir de vuelta. ¿Por qué? Porque a veces son problemas fugaces, pero a veces hay problemas difíciles de perdonar, que lo fuera más fácil tomar venganza por nuestras manos. Lo difícil es abandonar la idea, perdonar y dejar a Dios las cosas. Eso es lo difícil, pero a eso es lo que estamos llamados. Y no lo podemos hacer solos, sino que lo hacemos en Cristo, cuando Él transforma nuestro corazón para hacernos nuevas criaturas, para que no seamos como Lamec, sino como Cristo. Pues no hay otro ejemplo más grande para ser como alguien que Jesús. No se compare con el que está a la par, no se compare con el que no viene, compárese con Cristo, porque a Cristo le quedamos debiendo muchísimo cuando nos comparamos con Él. Imagínense Lamec cantando su himno, viviendo una vida descontrolada, un canto de orgullo y violencia, de matar. Hoy vemos cuántos cantos de orgullo y violencia vemos ahora con el reggaetón, con el trap, un montón de cosas que he inventado. Lamec presume de haber matado a un hombre, no demuestra arrepentimiento, se gloría de su pecado. John MacArthur nos dice
Lo que comenzó como un asesinato oculto en Caín termina como un asesinato celebrado públicamente por Lamec. El pecado nunca permanece estático, es una espiral. Siempre va siendo más grande y más perverso, y más perverso, y más perverso. No se va a retroceder ni borrar, al menos que sea por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Es la única manera que puede ser mejor. Si no, el hombre va en camino descendiente, cada vez pecando más, cada vez más depravado. Si bien Calvino dijo que el hombre está en una depravación total, pero eso no quiere decir que está tan depravado hasta donde puede alcanzar, sino de que está depravado al nivel, como dice Romanos 3, 9, 10, 11 y 12, de que no puede buscar a Dios. No hay bueno ni siquiera uno, no hay justo ni siquiera uno. Todos se desviaron, sino que Dios quien lo busca y lo trae. Ninguno de nosotros puede buscar a Dios si Él no nos trae primero. Entonces Lamec dice: me vengaré 70 veces 7. Jesús dice: perdona 70 veces 7. Donde el pecado produce venganza, Cristo produce perdón, dice Mateo 18, 22. El pecado jamás se controla solo. No piense que es fuerte. No, es que yo he sido purificado por el agua santa de Israel, voy a resistir el pecado. No, hermano, no se engañe a sí mismo. A cada instante pecamos, todos los días de nuestra vida. Huya al pecado, aléjese, apártese, métase en oración, en ayuno, en la palabra de Dios. Busque el refugio en Cristo, pues en Él no hay pecado. Él le pagará bien. En Él no hay venganza. En Él tenemos gracia y salvación. La única esperanza es correr a Cristo antes que el pecado domine completamente nuestra vida. Lo que les explicaba hace un año o dos, está la línea del pecado. Cuando usted cruza esa línea, que dice, no, está el pecado, ahí es como cuando un niño, hay un pedazo de cheesecake con guayaba. Imagínense el cheesecake con guayaba, bien rico aquel postre que no lo hay en cualquier lado. Y está el niño y le dice, no lo vayas a tocar, pero deja solo al niño. Y el niño ve para todos lados. Y comienza así por debajo, para que no noten, hacerle hoyo por debajo. Y lo hay lleno de pastel ahí. Llega un punto de que sí se va a dar cuenta. Pues ya el niño solo como un pedazo ha dejado del pastel que había ahí. Pero comienza así poquito, como que no se den cuenta, nadie me vio. Poquito. Así es el pecado. Comienza a cruzar esa línea y vuelve abajo. Nadie me vio. Vuelve a cruzar la línea del pecado y vuelve. Hasta que un día esa línea se va borrando. Llega un momento que se perdió la línea. A ver, por ahí salió, a ver qué se hizo. Y ya quedó el hombre en el limbo. Así es que dice que la única esperanza es correr a Cristo antes de que el pecado domine completamente nuestra vida. En ese momento el pecado domina su vida y quedó incrédulo. Y el peor problema de un incrédulo que enfrenta el juicio de Dios es de que sea incrédulo, pero piense que es creyente porque va a la iglesia, que piense que es creyente porque ora de vez en cuando, que piensa que es creyente porque usa el nombre del Señor en vano. Ese es el peor problema, de que se esté engañando a sí mismo. Pero eso sucede cuando esa línea se ha borrado y en lugar de permanecer en Cristo y no cruzar esa línea, queda perdido para siempre. Eso es lo que hay que tener cuidado, hermano. Si no sabe dónde está la línea, acérquese a mi hermano Marlon para que le enseñe, porque el que permanece en Cristo, ese no se va a perder. Y podemos orar por usted. Solo necesita arrepentimiento y fe, y le marcamos la línea de vuelta y sigue adelante hasta tener esa salvación preciosa. Punto número 3. Solo son 12 puntos, así que voy acomodándose. Dios siempre preserva a su pueblo para cumplir un plan de redención. Dios siempre preserva a su pueblo para cumplir
su plan de redención. Siempre ha pasado. Cuando pensaban que ya no había ningún creyente en el Antiguo Testamento, vemos los 70 profetas que no habían doblado su rodilla ante Baal. En el tiempo de la Reforma, vemos como Dios todavía tiene ese remanente fiel, que protestan en contra del catolicismo, porque la iglesia que se había fundado en el catolicismo se ha perdido. No hay una iglesia sino una secta que hasta hoy está engañando personas. Génesis 4 del 25 al 26 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Set quiere decir sustituido. Cuando todo se ve perdido y la descendencia de Caín está en la gran ciudad, con pompa, con todas las cosas y jactándose del pecado, Dios no se olvida y le da a Set para reemplazar a Abel. Para de lo que ya no existía, ahora exista la simiente de la mujer que llegaría a Cristo más adelante. Después de tanta oscuridad aparece una luz. Nace Set. Eva dice: Dios me ha sustituido otro hijo. Pues Set quiere decir sustituido, puesto o designado. Hay un propósito. No es simplemente otro hijo. Como una amiga que tengo yo que ya tiene como 9 hijos, ya no ni se sabe cuál es el nombre de aquel, el montón de cipotillos corriendo por todos lados. Hasta se confunden, ya luego se crecen y a otro nombre le pusieron, el que era del hermano. Entonces, no es simplemente otro hijo, es el hijo señalado por Dios para continuar la línea de la promesa, para continuar la promesa de Génesis 3:15. Aquí vemos la soberanía de Dios, pues Él siempre tiene el control. Satanás creyó haber destruido la promesa al impulsar el asesinato de Abel, pero Dios nunca pierde el control. De la misma manera, Satanás creyó haber destruido la promesa al impulsar el asesinato de Jesús, pero Dios es soberano y siempre tiene el control. Tiene un plan soberano que no pasará, sino que se cumplirá a perfección. Y con la muerte de Jesucristo, lo que pasó es que se cumple Génesis 3:15, y la simiente de la mujer, que es Cristo, le aplastó la cabeza a la simiente de la serpiente, que es Satanás. Satanás ha sido vencido en la cruz, y el gozo lo tenemos en nuestro Señor, quien ha resucitado para darnos salvación. Cuando parece que el enemigo gana, Dios ya está levantando el siguiente instrumento de su plan, pues Él no puede ser burlado. Con Enos ocurre algo maravilloso. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. No significa que antes no le alabaran, sino que ahora comienzan a alabarle públicamente. De la misma manera como Lamec está blasfemando públicamente contra Dios, ahora Enos, con ese pequeño remanente que el Señor tiene, están adorando y alabando públicamente a Dios. La idea es que comienza una adoración pública, organizada e identificable entre el pueblo del pacto. Matthew Henry dice: mientras la familia de Caín edificaba ciudades, la familia de Set edificaba lugares de adoración, altares. Caín construye una ciudad para su nombre. Set levanta un pueblo para el nombre de Jehová. Dos hermanos de los mismos padres, dos corazones diferentes, dos destinos diferentes.
¿Por cuál camino vas? ¿El camino de Caín o el camino de Set? ¿Vas con rumbo al cielo o con rumbo al tormento? Escudriñalo en tu corazón. Arrepiéntete del pecado. Ven a Cristo. Hoy es el día que hizo el Señor para que los arrepintamos. ¿Para quién estás construyendo, hermano? La vida es edificada todos los días y transformada, pero puede ser transformado para bien o para mal. ¿Para quién estás construyendo tu vida? ¿A quién se la estás dando? Eso es algo que cada quien debe de pensar. Pues Cristo es perfecto. Y vemos en la genealogía cómo Set engendró a Enos, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, y esa genealogía sigue hasta llegar a Jesucristo. Por eso lo vemos en Lucas 3, como presenta la genealogía de Jesús, remontándose hasta Set y Adán, donde dice Hijo de Dios. Lo que comienza aquí culmina en Belén, con una promesa cumplida al pie de la letra. Dios preservó la línea mesiánica durante miles de años hasta que nació el Salvador prometido en Génesis 3:15. Cristo es el verdadero descendiente de la mujer. Él vino para vencer definitivamente a la serpiente. Él edifica una ciudad distinta, la Nueva Jerusalén, que está siendo preparada para nosotros, un lugar precioso, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar si es la voluntad del Señor. Mientras Caín edificó una ciudad temporal para su gloria, Cristo está edificando un reino eterno para la gloria de su Padre. Hermanos, para concluir, en este pasaje encontramos dos caminos. ¿Por cuál camino vas? Como dice el coro. ¿Por cuál camino vas? El camino de Caín abandona a Dios, construye para sí mismo, prospera temporalmente, vive en orgullo, termina en juicio. Sin embargo, el camino de Set depende de Dios, invoca el nombre del Señor, espera la promesa, vive por fe. No por lo tactible, sino por lo que no se ve, pero que tiene fundamento en un Dios creador que creó con solo hablar, quien dijo que todo era bueno y quien no nos ha abandonado. Hasta hoy el Señor está con nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis solo existen dos ciudades, como explica Agustín en la ciudad de Dios. Toda la historia humana puede entenderse como el conflicto entre la ciudad del hombre, edificada sobre el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, y la ciudad de Dios, edificada sobre el amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo. Todos pertenecemos a una de esas dos ciudades. Esas dos ciudades hoy en día lo podemos ver como las únicas dos religiones que existen. A cualquier persona usted le pregunta cuántas religiones hay y piensan que hay miles de religiones, pero solo hay dos religiones. O se es salvo por gracia o supuestamente se es salvo por obras. Está la iglesia y están todas las otras religiones. Solo dos ciudades, dos caminos. Un camino a Cristo, comprado por sangre, y un camino de Satanás, perdido por sangre. Por la sangre de Abel que fue derramada, ese pecado ha continuado hasta hoy. Pero por la sangre de Cristo encontramos la salvación. Y esa salvación está vigente hasta hoy. Hoy, saliendo de aquí puede ser tarde.
Hoy es el día que hizo el Señor, donde sus misericordias son nuevas para la salvación. Hoy es el día de arrepentirse de todo pecado. Quizá hoy te parezca más a Caín de lo que imaginas. Has construido una vida, tal vez tienes éxito, trabajo, familia, dinero, planes, pero has salido de la presencia de Dios. Puedes levantar una gran ciudad, un gran imperio, al mismo tiempo perder tu alma. Cristo vino precisamente para rescatar a todo aquel que se había perdido. Es el descendiente prometido en Génesis 3:15. Cristo es el Hijo prometido. Vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Resucitó venciendo el pecado, a Satanás y a la muerte. Le aplastó la cabeza a Satanás en la cruz del Calvario. Hoy el Señor te está llamando a arrepentimiento y fe en Cristo. No endurezca su corazón, hermano. Si Cristo te está llamando al arrepentimiento hoy, aproveche la oportunidad y viva en arrepentimiento a cada instante y cada día de su vida, acercándose al Señor cada vez más. Oramos. Señor Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque lo que prometiste lo has cumplido y tu palabra se sigue cumpliendo, Señor. Cada promesa. Gracias, Señor, por tu gracia inmerecida. Gracias porque hasta hoy, Señor, tienes tu remanente.